historia de la salvación. ¿Cómo empezó y cómo va a terminar? Empieza en Génesis, la historia de la salvación, y termina en Apocalipsis, la historia de la salvación, narrada entre 66 libros que componen la Biblia. Y por supuesto, el personaje más importante de la historia de la salvación y del tema salvífico, soteriológico, el personaje protagonista por excelencia, se llama nuestro Señor Jesucristo. El personaje, Él es la estrella, Él es el principal objetivo de estudio. Pero lo vamos a analizar desde el punto de vista soteriológico, salvífico. De esa manera, estamos abordando un tema que es sumamente amplio, profundo e importante articular, porque de la comprensión de este estudio depende la convicción de nuestra fe, ya que el conocimiento trae convicción, el conocimiento trae fe. La Biblia lo dice así en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La frase oír por oír significa conocer, entender la palabra de Dios. Entonces lo parafraseamos versículo Romanos 17, que la fe viene por conocer y entender la palabra de Dios. Por eso, a medida que yo conozco más y entiendo más de la palabra de Dios, yo voy a tener una fe más grande y más fuerte. De tal manera que en ese proceso de crecimiento voy a ser expuesto a cualquier circunstancia adversa, como dijo Jesús. El que me escucha y el que hace lo que yo les enseño, le compararé a una persona que edificó su casa sobre la roca. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto quiere estar sobre la roca? Mira, tengo 47 años en el Evangelio, y Jesús dijo: los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. En 47 años, cuando miro atrás a mi generación que creció en el Señor en aquel entonces, hay pocos que han sobrevivido. Y no digo porque sean muertos, sino porque ya no están en la iglesia, o están en otra denominación, o simplemente tiraron la toalla. Y yo digo: ¿qué pasó aquí? La respuesta que he encontrado a ese fenómeno fueron personas que edificaron su casa sobre la arena. Entonces, nosotros con el estudio de la palabra de Dios no queremos que se siga edificando sobre la arena, que es la superficialidad de las cosas. Si alguien en verdad está en serio con Dios y con su relación con Dios, debe de edificar sobre la roca, que significa comprender, entender, producto de un análisis serio, exhaustivo, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Y esa va a ser la garantía por excelencia, que a nosotros van a venir vientos, lluvias, terremotos, empujones, traiciones, problemas difíciles, pero vamos a permanecer firmes. Aquí seguimos con Cristo. No nos puede sacar nadie. Ni nos saca de la iglesia, ni nos saca de ninguna parte, porque estamos arraigados y fundamentados en Cristo. Y yo quiero creer que estoy hablando a personas que desean profundamente en su corazón estar edificados sobre la roca. Que si yo vengo por acá 5 años después, yo quiero verlos a toditos otra vez, así como lo estoy mirando a ustedes. Sería un gran dolor, como lo he vivido en otros tiempos, en otra época, pasar por un lugar y años después ver caras nuevas. Y yo digo: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo está? Si el Señor ni siquiera ha arrebatado su iglesia, ¿dónde están? No están en la iglesia, se fueron. Pero ¿quién quiere eso, mi hermano? Yo digo a la gente: usted sincérese con Dios. ¿Qué es lo que anda buscando aquí? Pasar un buen rato, ve a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué razón usted está aquí? La respuesta debe ser: yo estoy aquí porque amo a Dios, aquí me quedo para siempre. Ya está. Porque estamos aquí por voluntad propia, porque amamos a Dios. Y esto tiene que ver con la salvación, porque la persona que ha experimentado su salvación hace todo lo posible por cuidarla y retenerla y crecer y echar raíces y que nadie lo mueva de esa salvación. Porque al atesorar esa salvación, dice allá el Espíritu Santo, cuida esa salvación con temor y temblor. O sea, crece, lo que quiere decir. Procura darle tu tiempo
excelencia que se merece, como dijo el Señor. Al César dale lo que es del César. Usted trabaje, usted estudie, usted tenga familia, usted tenga hijos, usted haga lo que tiene que hacer. Pero acuérdese que a Dios hay que darle lo que Él se merece también. Amén. O sea, no solamente para el mundo, y para el mundo, y para la carne, y para la familia, y para todo. ¿Y a Dios qué? Necesitamos darle a Dios lo que se merece. Muy bien. Dicho eso, comenzamos a estudiar el tema de la salvación. Voy a hablar en este momento, verán que mi forma de enseñar es tipo conferencia. Les voy a indicar cuando llegue el momento de que usted escriba punto 1, punto 2, punto 3 y lo demás preste atención, porque si usted presta atención y entiende lo que se está diciendo, ya eso se lo llevo y se lo va a indicar. Y nomás con notitas que usted copie allí del punto 1, punto 2, punto 3, como por ejemplo aquí puse un resumen de cómo yo visualizo el plan de la salvación de principio a fin. Y yo estoy seguro que los de atrás quizás no pueden ver ni con lupa, pero yo se lo voy a decir para que usted lo pueda copiar punto por uno. No tiene que hacerlo todo, yo voy a explicar punto por uno hasta el punto 8, son 8. Y cada uno de ellos lo voy a explicar para que usted lo ponga punto 1, punto 2, punto 3, así que no se preocupe por eso. Ahora la salvación, comienzo así. Vamos en materia. La salvación es un plan. Es un plan divino. ¿Por qué? A eso póngale ahí usted, la salvación es un plan divino. ¿Por qué? Número 1, porque la salvación tiene un objetivo como todo plan. O sea, cuando hablamos de plan significa en la iglesia o en el mundo secular, en cualquier lugar que se mencione la palabra plan, un plan tiene 3 elementos que le componen siempre. Cualquiera que sea el contexto donde se hable la palabra plan. La palabra plan tiene siempre un objetivo que lo compone, un medio que es el medio para alcanzarlo, y también tiene una aplicación. Entonces, tiene un objetivo, tiene un medio, y tiene un medio para alcanzarlo, y tiene la aplicación. Ese es su plan. Si ese es su plan, vamos a traducirlo en términos teológicos. Todo plan tiene un objetivo. En el caso de nosotros que hablamos del plan de la salvación, la idea de Dios en este plan es redimir al hombre. El objetivo. Salvarlo, redimirlo. Ese es el objetivo. Repito, todo plan tiene 3 elementos que lo componen. El primero es el objetivo. El objetivo en este caso es redimir al hombre. Segundo elemento que compone el plan, el medio a través del cual se va a llevar a cabo. ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales se va a llevar a cabo este plan para alcanzar el objetivo? Entonces, segundo, repito, el medio a través del cual. En el caso de nosotros la salvación, ¿cuál fue el medio a través del cual Dios salva al hombre? La cruz de Cristo, el monte Calvario. Ese es el medio a través del cual Dios alcanza el objetivo. A través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La aplicación habla del tiempo específico en donde se va a poner en práctica este plan. Ahora usted puede notar que en el caso de nosotros, cuando estamos hablando del plan de la salvación, este plan Dios no lo hizo y le escribió en medio y dijo, mañana vamos a hacerlo mañana. No, Él esperó el tiempo propicio. Y dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, en cuanto a este último elemento del plan de la salvación, que llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar. O sea, dice, bajo la ley fue el tiempo designado por Dios para comenzar a desarrollar y aplicar el plan diseñado teóricamente, lo puso en práctica en el tiempo propicio según Dios, que fue el tiempo bajo la ley. Así dice la Biblia. Y mandó Dios
dice a este mundo a su hijo, nacido de una virgen bajo la ley. Esa es la aplicación. Comenzó el proceso. Este plan comenzó entonces a ejecutarse hace más de 2000 años y su aplicación duró 33 años. O sea, desde que nació Jesús hasta que resucitó entre los muertos. 33 años duró la consumación de este plan. Ahora, cuando hablamos de la salvación como plan, queremos decir que la salvación que Dios diseñó para el hombre no fue un acto de emergencia, no fue un acto de desesperación. ¿Y ahora qué voy a hacer? El hombre ha pecado, no sabemos qué hacer, él desobedeció. No, cuando hablamos de un plan significa que Dios lo tenía todo fríamente calculado. Eso es lo interesante. Que al hablar nosotros de la salvación como plan, significa que a Dios no le agarró por sorpresa nada de lo que sucedió en el huerto de Edén. La desobediencia, el pecado, todo el comer del árbol prohibido, que la mujer estuviera hablando más tiempo de lo que se corresponde con la serpiente, etcétera, todos esos elementos, a Dios no le agarró eso por sorpresa, y el plan que Él ya tenía antes de la fundación del mundo. Porque acuérdense que muchos pasajes en la Biblia hablan de el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, los escogidos que fueron elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de que las cosas sucediesen, ya Dios estaba preparado con un plan. ¿Correcto? Dios estaba preparado con un plan. Ahora, eso es maravilloso para nosotros, porque quiere decir que todo esto de la salvación es producto de un estudio meticuloso que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Porque cuando usted hace algo en la carrera, muy probablemente algo le va a salir mal. Pero que usted hace algo bien sereno y tranquilo, esto está garantizando que está bien trazado. Número 2, vamos a hablar de la salvación como pacto. Porque ya expliqué que la salvación es un plan. Ahora yo voy a explicar que la salvación también es un pacto a la misma vez. Salvación como pacto. Y la salvación como pacto tiene que ver con la teología de pactos. Hay un estudio que nosotros hacemos en este programa que se llama la teología de pactos. Y hay un libro así de grueso como usted, porque se habla de pactos y de cosas bíblicas que corresponden a ese proceso hermoso que se llama la teología del pacto. Pero aquí lo voy a presentar de una manera panorámica, porque está conectado los pactos con la salvación. La salvación, repito, también es parte de un pacto y producto de un pacto. Un pacto que se genera antes de la fundación del mundo. Ya he dicho que el plan de salvación se diseñó antes de la fundación del mundo, ¿correcto? Ahora, cuando estoy viendo la salvación como pacto, estoy diciendo la misma cosa, que este pacto se puso en práctica antes de la fundación del mundo. Entonces, en la teología de los pactos tenemos el gran pacto de salvación, porque todos los pactos que usted me ve mencionado en la Biblia tienen que ver con el título que lo representa, el pacto de la salvación. Son todos los pactos que hay y se enseña en la Biblia, el pacto de gracia de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, nuevo pacto, todos están conectados con el título de pacto de salvación. O sea, quiere decir que no es un pacto independiente, ajeno el uno del otro, sino que todos están relacionados entre sí mismos. Y no es una cosa que se contradice tampoco una con la otra. Por eso hablamos de todos estos pactos bajo el título de el pacto de la salvación. Pacto de la salvación que comienza entonces en la misma eternidad. Para hacer un pacto es un convenio y es un acuerdo que se hace entre dos o más personas. Entonces, el pacto de la salvación comienza con lo que se llama en la teología el pacto de redención. Ponga allí, primero, pacto de redención. El pacto de redención es
el acuerdo que hubo entre los miembros de la Trinidad Divina: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, antes de la fundación del mundo, como Dios había diseñado el plan de salvación, también a la vez hace un pacto entre ellos, el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que la salvación no es responsable solamente de nuestro Señor Jesucristo. La participación de Él es necesaria e importante, pero la salvación nos la ofrece y está garantizada a nosotros, ofrecida por los miembros de la Trinidad Divina. O sea, usted siempre va a ver participando en el proceso de salvar al hombre, al Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted no va a ver a nadie solo trabajando allí. Este plan y este proyecto está tan bien diseñado que la participación de los tres es la garantía máxima para nosotros que esta salvación es bien garantizada para todo aquel que la recibe. O sea, está garantizada, porque el que participa para ofrecerlo es, repito, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Qué digo? Entonces, en el primer pacto, que es en la eternidad, antes de la fundación del mundo, se habla del pacto de la redención entre la Trinidad, donde cada quien, por iniciativa del Dios Padre, asume un rol en el plan de la salvación. Entonces, el Dios Padre asume el rol o la posición o función de dirigir el proyecto y tener la iniciativa como la cabeza de la Trinidad. Luego tenemos al Dios Hijo, quien es que asume el rol del Cordero expiatorio, el que se va a sacrificar. Y luego tenemos el rol del Espíritu Santo, quien asume la función de supervisar de que todo lo que está diseñado en el plan se lleve a cabo al pie de la letra. Porque un proyecto diseñado y aplicado necesita un garante de alguien que nos garantice que todo el plan diseñado se cumple al pie de la letra y nada es violado. ¿Quién se encargaba de eso? El Espíritu Santo. Y eso fue en la eternidad el acuerdo entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Esta historia comienza con un texto bíblico que se llama Juan 3:16. En el pacto de redención sabemos que hubo algo así, porque Juan 3:16 nos demuestra que tuvo que ser así. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que haya no se pierda. ¿Cuándo lo dio? ¿En el momento de desespero? No. ¿Cuándo lo envió? Aquí estaba diseñado que Él enviaría al Padre enviaría al Hijo en el momento oportuno. ¿Quién lo iba a mandar? O sea, el Hijo no vino solo. No, papá, que mire, lo que hicimos allá se está desbaratando porque la mujer se comió a la persona y yo voy a tener que salvarlo. Yo me pongo la capa de Superman y voy a salvarlo. No mismo, así no es. El Hijo recibió la obra del Padre. Mira, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya lo hablamos. Yo me encargo aquí de ser la cabeza de todo este proyecto. Usted es el cordero, el animal que se va a sacrificar, porque antes era un símbolo de los corderos que se animaban. Entonces Juan dice, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y usted va a hacer ese sacrificio de derramar su sangre. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que todo el proyecto lo estamos visualizando, ¿verdad? Entonces ponga aquí en el primer pacto de redención Juan 3:16. Porque eso se habló allá antes de la fundación del mundo. Hubo un proyecto, un plan, un pacto, donde los tres están participando. Dicho sea de paso, para demostrar que siempre estuvieron los tres presentes, cuando el Padre envía a su Hijo en el tiempo oportuno, como dice la Biblia,
¿quién cree que hizo posible que el Hijo se engendrara en el vientre de una virgen llamada María? ¿Quién fue? Ok, el Padre envía al Hijo. Pero ¿cómo el Hijo llega al vientre de María? El Espíritu Santo. Cuando Jesús es llamado al ministerio a la edad de 30 años y es ungido por el Padre con el Espíritu Santo, usted ve allí el comienzo de ese ministerio salvífico, porque a los 30 años es como Jesús ya está investido de poder para comenzar ese proceso salvífico, entrenar a 12 y morir en la cruz. ¿Quién estaba presente en el río Jordán? El Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y dijo orando al Padre, dando gracias por ese momento. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y lo ungió con poder. Ahora usted ve los tres ahí, ¿verdad? Luego, cuando Jesús muere,